Hola a todos ustedes, sean bienvenidos a la segunda edición de Guay. ¿Por qué otra vez? Donde los valientes encuentran la paz. Guay. Un aplauso para el segundo programa, vamos a darle un aplauso. Vamos a recordar, Guay es un espacio para todos donde es un momento de darnos un break de la vida. Vamos a encontrar la paz en este momento. Y recordar, el motivo del canal es hablar de temas bíblicos de una manera diferente, no religiosa. Y pues aquí estamos, nuevamente su servidor Fernando. A mi lado izquierdo tengo a Jorge López. Hola a todos, hola, Dios les bendiga, saludos y sonrían, la vida es bella. Nuevamente contamos con la presencia de Marco. Saluda, Hola, Marco. Buenas. ¿Cómo están? No me lo pueden responder. Sí, no sabemos cómo están. Sí, Esperamos que todos bien. Tenemos también a Eduardo. Bueno, bienvenidos a esta nuestra segunda edición. Espero que se la pasen bien en este ratito que estaremos con ustedes. Bueno, pues, ¿qué más les digo? Pues, estamos aquí. Muy bien. En la edición pasada nos quedamos con ¿qué es la religión? Casi terminamos el punto. ¿Qué es la religión? Hay una cosa que casi terminamos. ¿Qué es la religión? ¿Cuál fue el punto culminante para ti, Marco? ¿Cuál fue el punto? La religión, pues hablábamos en ese momento que la religión era... es como una serie de cosas, de leyes que imponen los hombres, no Dios. Que es diferente a lo que realmente queremos hacer, ¿no? Nosotros, cuando seguimos a Cristo, ¿no? Eso es lo que yo entendí finalmente de eso. Y seguir a Cristo es algo que viene de lo divino, que es Dios, ¿no? Ok, muy bien. Eso fue tu conclusión. Creo que sí, creo que es mi conclusión. Ok, Jorge, ¿cuál sería tu conclusión? Mi conclusión es muy extensa, pero voy a tratar de dárselas en pocas palabras. En 20 No, minutos. En 20, tengo 20, perfecto. Bueno, ya me estaba preocupando, estaba orando para que ver si Dios extendía un poco el tiempo, porque siempre me acortan y a mí casi no me gusta hablar y entonces pues no sé por qué, pero yo entiendo que los tiempos son de Dios, pero la palabra dice que soy coheredero con Cristo, entonces si Cristo es Dios y papá Dios es Dios y Dios es Cristo y Cristo es el Espíritu. Todos somos, y todos mundo. somos, entonces si todos somos dioses y si el tiempo es de papá Dios, entonces tengo todo el tiempo, Claro que ¿no? sí, Porque ¿no? me limitan, me dicen 20 minutos y lo dicen, es que hablas poco y otros dicen, hablas mucho. Bueno, mi conclusión es de que cada quien puede tener su opinión, pero mi conclusión es de que una religión es la mezcla de el raciocinio humano. Ahí abarcamos todo lo que son tradiciones, ideologías, pensamientos, doctrinas, que el hombre se forma él mismo cuando deja que su mente sea la que dictamine cuál es la verdad de Dios. Pero para mí una religión es un conjunto de ideas e ideologías que el hombre mezcla con la palabra de Dios y las impone a otros. Y si esos otros no hacen tal cual esta persona, ¿verdad? Dirige esa religión, entonces están fuera. Una religión es limitada para mí. Mi Dios no es limitado, mi Dios es infinito, mi Dios trae libertad y para mí religión es lo opuesto a Dios. Religión para mí es lo opuesto a Dios, en mi opinión personal, ¿verdad? Habrá, como les dije la vez pasada, habrá expertos, porque hay gente que se dedica a muchas cosas y hay expertos para todo. Sí, bueno, aquí estoy yo y yo digo Como, que bueno, que la teología para mí entiendo que es como el estudio, ¿no? La historia ¿no? La historia de las religiones, o la teología es la historia de
¿no? de de Dios Dios. o de la palabra de Dios. Pero al final, miren, si queremos tomarlo con base bíblica, pues para mí religión está representado por medio de los fariseos, ¿no? Los sacerdotes de aquel tiempo, cuando Sí. Cristo vino a la tierra. Ellos De eran acuerdo. religiosos, ¿me entiendes? Porque Cristo mismo les dijo, no les dijo así, ¿verdad? Con la palabra tal cual, no son religiosos, pero sí les dijo que ellos ponían cargas sobre los otros, ¿no? Dice, ustedes ponen cargas sobre el pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces, eso es religión. Eso es lo que explicaba Marcos en el programa anterior Sí, yo lo expliqué. o en el número anterior. ¿Cómo es que es esto? No es revista, ¿verdad? No es número, ¿verdad? Es un podcast. Perdón, es un post. ¿Un Una post qué? estación de radio para Pero chavos. sin ser radio. Para chavos. Para Ah, chavos. entonces ya me voy, porque a mí me dicen chavorruco. Yo estoy en el grupo, no es cierto. Miren, esa parte, ¿no? Hoy la definen así. Ahorita En aquel tiempo se le llamaba fariseo. un No me poquito, interrumpan. un poquito, Oiga, un no poquito. no me interrumpan. me recuerda ¿De un qué se poquito, trata? me recuerda un poquito a lo que pasó en Estados Unidos con Charles Manson. ¿Y quién era él? Que Canta, ¿no? Ah, no, es Ay. otro. era un cantante. Sí, con Charles Manson. Digo que. ¿No era uno que se incluso- disfrazaba? No, ese era otro. Es Marilyn Manson. Ese era Que- cristiano, que- de hecho, ¿no? Que Está en la este, religión del ¿Sí? cristianismo, pero... esta persona Ah, no, que catolicismo, no me acuerdo. provocó Perdón. que se suicidara, ¿no? Masivamente. Ah, estás hablando de la película de Texas o algo así, algo. No sé. Masacre en Texas. No, esa es otra. ¿No? Ah, bueno. Pero más o menos, digo, hablando en términos generales, digo, quien conozca quién era Charles Manson, si no, los invito a que lo busquen. Ahí está el San Google, ¿no? Ahí El está santo San de Google. Marcos. Muy bien. Ahí está que sí, Google bueno, y sí, Wikipedia. Exacto, y Wikipedia, que creo ya le habían borrado el mapa, ¿no? Pero se rescató o Se algo rescató, así. creo Bueno. que sí. Bueno, sí, miren, como conclusión, yo diría si queremos una conclusión apegada a lo que Dios nos enseña, pues leamos la Biblia y vamos a encontrar cómo se describe a los fariseos que bueno, eran los maestros de la ley en aquel tiempo. Entonces, cuando Cristo llegó y Cristo empezó a hablar la verdad, Rompió y Cristo, estigmas, rompió muchas barreras. cosas que se estaban haciendo. Pero vean, Cristo, dice la palabra de Dios que Cristo vino a hablarnos de quién era el Padre. Los maestros de la ley en aquel tiempo, ¿sí? Presentaban a Dios como un Dios que no era alcanzable o no era accesible para todos. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, para los que ya leen la Biblia, los que no, este tema es interesantísimo, porque en aquel tiempo la gente se regía bajo la ley, ¿no? Cuando Cristo vino, pues nos presentó un panorama distinto de que, ¿verdad? Él, como dice la Escritura, Él no vino a abrogar la ley, o sea, Él no vino a destruir la ley o la enseñanza que los maestros de aquel tiempo de la ley, o sea, los maestros de la ley eran los sumos sacerdotes, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Digo, si me equivoco, la audiencia está en todo su derecho a corregirme. Dios nos ha enseñado a ser humildes para reconocer cuando cometemos errores, somos humanos, ¿verdad? Pero por eso ponemos a Cristo por enfrente, para que Cristo nos abogue con el Padre si estamos hablando cosa errónea, ¿no? Pero Así es. para mí la conclusión es, si vemos en la Biblia digamos, la presentación o quiénes eran los fariseos o los maestros de la ley, ahí vamos a ver lo que es religión. Porque ellos imponían, como Cristo le dijo, ustedes imponen cargas pesadas sobre el pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Y se refería a que ellos, Que solo el recriminan- pipi la podía. que solo el pipi la podía llevar en la espalda. Ellos le exigían al pueblo que cumplieran con la ley tal cual. Pero ellos siendo maestros no la cumplían. Eso es una religión. Cuando estás en una religión, te imponen y te dicen, y no voy a hablar de ninguna específico, pero todas llevan el mismo estereotipo, ¿me entiendes? Te imponen, te dicen es que así debe de ser y esto y el otro, y ellos mismos no lo cumplen. Por eso para nosotros el ser seguidores de Cristo es muy importante, porque Cristo es el único que ha podido mostrarnos que un ser humano sí puede cumplir
la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Dios nos manda a su Hijo para que Él sea quien nos ponga el ejemplo. Entonces, el ver cómo eran los maestros de la ley en aquel tiempo nos da un parámetro para conocer la verdad de lo que es la verdadera religión que ellos profesan, pero también de ver lo que es la verdadera relación con el Padre. Así es. Ok, Muy hola bien. a todos, soy Alejandra, estoy de Metiche. Oiga, ¿quién la invitó? No es cierto. Es que Bienvenida. fíjate que me pareció ahorita, bueno, me vino un recuerdo a la mente, ahorita que comentabas que los fariseos les presentaban a Dios como alguien muy lejano. Entonces me recordó así, me vino exactamente en ese momento cuando a mí alguien me venía y me tocaba la puerta, ¿no? Y que me encantaba debatir. Entonces me decían, es que los santos no son, ¿no? O sea, los santos, no tienes que hablarle a los santos, o esos no existen, y pues uno con las creencias de los papás, en mi caso, yo decía, pero ¿cómo no? Dice, no, es que, ¿por qué le hablas a un santo? O sea, ¿por qué no hablas directo con Dios, no? Y es que a mí, así como esos fariseos a la gente, al pueblo, le presentaron a un Dios lejano, a mí en donde yo estaba, lo que mis papás me enseñaron, me habían enseñado ese Dios. Porque yo decía, es que yo no me siento, mi explicación era esta, yo no me siento digna de hablar directamente con Dios. Entonces, pues yo utilizo pues a ese que pues me dicen que es santo, pues que ha de estar más cerca de Dios, para que me oigan, ¿no? Porque a mí ni me ha de ver. Sí, madre. Eso me hacían sentir. Entonces, eso me recordó ahorita, y gracias a Dios en este momento que conozco a Dios como hoy, que tengo ese trato más personal de un padre a un hijo, de verdad que le agradezco tanto, y eso lo quería mencionar, por eso los interrumpí, porque me vino a la mente realmente el agradecerle a Dios que hoy le puedo hablar directamente, y sé que me oye, y sé que me apapacha, y sé que me escucha y me consiente. Entonces, gracias, chicos, nos vemos. Gracias por la opinión. Estábamos por aquí concluyendo, esa sería la conclusión de Jorge. Eduardo, ya escuchamos tu conclusión, complétala. Prácticamente fue de las primeras que creo que quedó un poquito claro de la diferencia de religión al cristianismo, lo que estábamos hablando en el video anterior. Es importante tenerlo en cuenta porque, como les comentaba al principio, es muy diferente de ser cristiano a tener la religión cristiana, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos fundamentales. Muy bien. Creo que quedó claro para todos. Esperemos que haya quedado claro. Sabemos que con respecto a todo lo que platiquemos, hay puntos de vista diferentes, hay conclusiones diferentes. Nosotros estamos tratando de llegar a la más sencilla, a la más pronta, que no sea tan compleja ni tan complicada. Yo, desde la emisión pasada, tenía un tema que me gustaba, que yo planteaba agregar, ya que para mí, cuando empecé a conocer de Dios, a mí me confundía a veces un poco, y creo que si hay gente que nos puede escuchar y nos está escuchando, que realmente quiere conocer más a Dios más profundamente, creo que es un tema que puede ser de interés. ¿Podrías compartirlo? Entonces, aquí tal cual va dirigida mi pregunta hacia ustedes, y bueno, yo también voy a dar mi respuesta a esa pregunta, para que a lo mejor la audiencia que no lo sabe y que se está preguntando lo mismo que yo me preguntaba en aquel entonces, pueda entenderlo un poquito más. ¿Qué es la oración? Para ustedes, ¿qué es la oración? Cri. Para nosotros, para mí,
Para ti. Ok. ¿Tú qué tomas la oración? ¿Qué es la oración para ti? La oración creo, bueno. Imagina según mi- que yo no te conozco y te digo, oye, ¿y Ok. ¿qué es la oración? Explícame qué es Ok, la oración. a mi punto de vista, la oración es una plática, es como una plática directa a Dios, ¿no? Es como una conversación que puedes tener tú con Dios o sea, de todo tipo, ¿no? O sea, como yo hablándote a ti, si te pido dinero, no sé, un decir, te pido ¿No le préstame. pierdes? No le pierdo, bueno, o sea, es un decir. O sea, una oración puede ser una petición, una plática, puede ser, no sé, ¿cómo se dice? Como interceder, ¿no? También. Bueno, sí, eso ya tiene otro, o sea, es como, ¿cómo se dice? Es que ya No, es que yo sé, eso ya sería un fundamento. O sea, no, como que interceder ya es otra cosa. La oración. ¿Qué Ajá, es bueno. la oración? Bueno, ya en pocas palabras es eso, una plática con Dios. Señor Jorge López, ¿qué me contestaría usted? ¿Qué es la oración? Perdón, me despertó. Estaba en modo oración, precisamente. Es que a nosotros nos gusta ser lo que somos, ¿no? Somos hijos de Dios y debemos de estar siempre gozosos. Debe estar el gozo en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y, a ver, tráete la guitarra, vamos a adorar al Señor. Sí. Bien, como dice Marcos, sí es cierto, ¿no? La oración es hablar con Dios, para mí, mi opinión. Siempre les voy a remarcar eso, es mi opinión, pero lo que queremos aquí es que establezcamos, ¿verdad? La verdad y que traigamos la opinión nuestra, pero conforme a lo que Dios ha puesto en nosotros. Sí, la oración es hablar con Dios, es una comunión íntima con Dios, es una plática con Dios y es la oración es estar comunicado con Dios de una manera 100%, déjenme poner la palabra exacta, una 100% real. 100%, podríamos decir real, Jesús, pero yo digo de 100% verdadera. Verdadero. Aquí viene el punto importante para mí. Debes de creer que estás hablando con Él. No lo ves, aquí interviene la fe. La oración, sí, tiene que ir acompañada de fe. Porque de otro modo, tú mismo o tu mente te va a decir, ¿estás bien? ¿Estás loco? ¿Con quién hablas? No hay nadie. Ahora estás solo. yo voy a contestar y voy a decir lo que me ha tocado pero, que me digan. Jesús, No, pero todavía no termino. por eso, pero yo- ¿Por qué me lo interrumpes? que me ha tocado que me digan a mí, oiga, pero señor, pero yo, pues yo todas las noches, hago mi rezo, yo mis 10 Padres Nuestros, la Magnífica La magnífica. y pues yo lo hago. La Magnífica era Dos integrante. Aves Marías, ¿no? No era integrante la Magnífica de esta película de los Magníficos o cuál era. No era parte del equipo. No, Así como los yo la Avengers, estaba- ¿no? yo la estaba Avengers. comparando con Porque la- todos los la grupos de Maléfica. superhéroes ahora siempre, o sea, ya van combinados, tiene que haber mujeres, acuérdense. Sí, O sí, sea, sí. con todo Y respeto. un negro, no un estamos- asiático. no, por favor, no puedes decir negro, se dice nito. Ah, Nito. ¿Ok? Bueno, miren, la oración, la Magnífica. hablar con Dios. Fíjense, pongan atención porque es importante. Es hablar con Dios, tener una comunión íntima con Dios, tener una relación con Dios y tener una conversación con Dios verdadera. ¿Cómo verdadera? Para que tú puedas tener una conversación verdadera, debes de creer que Dios está ahí, porque no lo vas a ver. ¿A Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Señor, o sea que usted me está diciendo que mis 10 Padres Nuestros no sirven, ¿acaso? Porque el último punto para darle el broche a esto de qué es la oración es, tiene que ser original. Cuando algo es original, no puede haber repetición, ¿ok? Y con todo respeto, pero los rezos son repeticiones. O sea, repites lo mismo. Por ejemplo,
no vamos a entrar en el rezo de ningún tipo de religión, ¿me entienden? No vamos a Sí, escoger que religiones. Se lo sabe todo, sí. Pero los rezos, o sea, los rezos solo son vanas repeticiones. ¿Por qué vanas? No llegan a Dios. En lo que he aprendido yo, no llegan a Dios. Por ahí bendigo mucho a mis pastores, ¿verdad? Los que Dios ha puesto en mi vida, los bendigo de todo corazón. Pero por ahí un pastor daba un ejemplo con unas palabras que decía: cuando tu oración no es poderosa y cuando tu oración es vana, no pasa el techo, o sea, tu oración no lleva ni fuerza, llega al techo y se regresa. Cuando tú haces una oración con el corazón verdadera y poniendo por adelante tu fe, porque tienes que creer que Dios está ahí, porque si estás hablando con Dios, una de dos: te puedes hacer el loco y agarrar tu teléfono y pensar que le hablaste y estás hablando por teléfono y dices, bueno, no lo veo, pero estoy hablando por teléfono con él, porque pasa lo mismo cuando hablas por teléfono con alguien, no lo ves, pero lo escuchas, ¿cierto? Y tienes la convicción de que estás hablando con él. Ahí vamos. Y por ejemplo, con Dios puede ser que al inicio, cuando empieces a poner por práctica el orar, pues tampoco lo vas a escuchar, ¿verdad? Porque es un proceso. Pero tienes que poner primero tu fe por delante, creer que Él está ahí, porque Dios no lo podemos ver. Y este pastor decía esto: Dios es como el aire, ¿no? El aire lo puedes sentir, ¿cierto? Pero no lo puedes ver y no lo puedes tocar. A Dios lo puedes sentir, pero no lo puedes ver y no lo puedes tocar. Y más adelante, ¿verdad? Ya veremos el por qué no lo puedes ver, no puedes tocar. Porque hay muchos locos que, no conociendo a Dios, quieren verlo y tocarlo. Y es bien delicado, ¿eh? Imagínate si Dios complaciera, fuera un Dios de complacencias, no, hombre, pues ya no estaríamos aquí. Tendría muchísimo trabajo. Porque no, y deja de eso, no estaríamos aquí porque a veces pedimos cosas que no comprendemos. Pero lo que sí es real es Dios. Dios es verdadero, Dios no está muerto, Dios vivo está, ¿sí? Y cuando tú crees en Él, tú puedes orar. Y el orar es hablar con Él, creyendo que Él está ahí contigo. Órale, no asusten. Creyendo que Él está contigo, ¿sí? Y que te está escuchando. Y sobre todo, que te va a responder a lo que tú estás hablando con Él. Eso es oración, Me gustó Chucho. esa Jesús, definición. eso es oración. Muy buena. Y es con base bíblica todo, ¿eh? Más adelante vamos a ir dando los versículos para que vean que todo está fundamentado. ¿Sí? Todo está fundamentado. Claro, en la palabra de verdad que es Cristo Jesús. Así es. Ah, Sí. muy bien. Bueno, ahora sí, les cedo un poquito del tiempo de mi Padre Dios, porque el tiempo es de Dios, ¿ok? El tiempo es de Dios. Bueno, creo que quedó claro para algunas personas. Para mí quedó muy claro ya. ¿Para ti quedó muy Ya claro? quedó muy claro, Sí. sí. Qué bueno, hermanito. que haya quedado claro para usted. Creo que quedó claro qué es la oración. A mí, en mi caso personal, había algunas personas que me habían preguntado por lo menos esa diferencia de que era orar, porque muchas veces nos escuchan, no, vamos a orar, es que yo hice oración, pero pues es temas tan complejos que a veces vienen tan ocultos para algunas personas que no están en esta comunión, en esto que es seguir a Cristo, que no saben qué realmente cuál diferencia es entre orar y rezar. Claro, ¿no? O sea, entonces creo que quedó muy claro, rezar son vanas repeticiones. La magnífica, decías tú. Los Las Padres Santas Nuestros, y las Santas eso Madres. es algo que Dios nos enseñó, que también es otro tema del cual podemos extendernos bastante. Dios nos enseñó, bueno, Cristo nos enseñó cómo orar a Dios, de qué manera, ya que en un versículo le preguntan que de qué manera iban a estar unidos, ¿no? a Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera podían comunicarse con Él? Los discípulos, hay un pasaje en la Biblia que los Mateo, discípulos, ¿no? está en Mateo, está creo que también en Ahorita lo Lucas. buscamos. Adelante mi investigador Marcos. Vamos a buscarlo. A ver. Donde los discípulos le dicen a nuestro Señor Jesucristo, porque se enteraron que Juan el Bautista a sus discípulos
les enseñó a orar. Entonces los discípulos de Cristo le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces ahí es, en ese contexto es donde, después de eso es donde Cristo, ahí en la Biblia es cuando habla, les enseña a orar mencionando lo que todo el mundo, podría decirlo así, todo el mundo, pero no, es la mayoría de las personas que venimos de la enseñanza, y aquí sí lo voy a mencionar, doctrina católica, conocemos como el Padre Nuestro, ¿sí? Entonces a nosotros se nos enseñó a recitar el Padre Nuestro. Recitar para mí es el sinónimo de rezar, ¿no? Recitar es pues leer algo que ya fue escrito y que te lo dan, repetir lo que te escribieron, ¿no? Exacto, repetir, y el repetir, pues la escritura nos enseña que el repetir algo muchas veces pues se vuelve vano porque estás repitiendo lo mismo, entonces no estás teniendo una conversación, estás haciendo como un pliego petitorio. Ya no tiene significado. A lo mejor tiene significado para el que lo cree de esa manera, pero la verdad nos enseña que el Padre Nuestro no es más que la manera en que Cristo le está enseñando a orar a los discípulos, o sea, es como el instructivo, ¿ok? Es como el instructivo que Cristo nos dejó, es como los pasos a seguir de cómo orar a Dios. No de la misma forma, pero con esa idea, ¿no? O sea, no repetirlo, sino que entiendas lo que es cada escritura. ¿Ya la tienes? Ya tienes el... A ver, léala, hermano. Desde antes tiene. Bueno, a ver, es Mateo 6, 5 al 15. Dice, Jesús enseña a orar. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Es que es más, eso es antes de... Es el contexto. Bien, adelante. Si quieres, desde donde dice ya... No, dale, No, pues léelo. ya aventaste el Sí, bibliazo. Quedamos que los bibliazos iban a ir después, pero bueno. Ya Dale, pues. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Bueno, iba medio cambiado, pero bueno. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos hagas caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Y ya, eso es todo. Después dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Y ya es todo. Y ahora sí. Muy bien. Ahora igual, bajando la velocidad, las revoluciones, lee de donde Cristo empieza a decirles, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que vivan en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. 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 Hay un programa de radio, de verdad Dios sabe que es sin afán de crítica ni juicio. Dios me guarde de ser juicioso, pero digo, cometo errores, señor, a lo mejor en algún momento sí, pero me ha tocado escuchar un programa de radio, no recuerdo cuál es, pero son de unos hermanos en Cristo, pero por lo general son hermanitas las que llevan el programa, y hablan de un tema, y verdad, cuando finalizan, digamos, un comentario, las hermanitas como que en coro dicen amén. Entonces se oye bien suave, te motiva, ¿no? O sea, tienes que ser original. ¿Qué versión de la Biblia me leíste, Marquitos? A ver, déjame ver. Fue la primera que encontré, ¿verdad? En San Google. Por eso quiero saber si no se lo pidió a San Google.
Traducción en lenguaje actual se llama. Así Bien. Precisamente esa es la que yo uso. Me gusta mucho esa porque está como más afín a nuestros tiempos, Para a nuestra Forma de hablar. yo iba a decir para nuestra forma de hablar en este tiempo, pero Es bueno, como un dialecto para que todo el mundo lo entienda, ¿no? bueno, está bien, Eduardo ya se fue más allá, dialecto, está bien, es el nuevo dialecto para los que vivimos en este tiempo, de entender la palabra de Dios, porque miren, la mayoría utilizamos la Reina Valera, ¿no? Sí. La Reina Valera, 1960, ¿no? Que creo que fue, pero esta, la Reina Valera, la clásica que todos leemos, viene escrita en el lenguaje del español de España, ¿me Hostias. entiendes? Entonces el vosotros, vos, Marquitos, vos. No sé por qué me sale el argentino, quizás ya por el Queriendo hablar Maradona, en era mi español. cuate. No, es que a lo mejor tenemos que orar por los argentinos, Puede ¿no? ser, Nos ¿no? han puesto a pensar Sí, eso, ¿qué tal que gloria a sí? Dios, Saludos para los Argentina. hermanos argentinos. Saludos, Pero miren, Argentina. sí, la Saludos, Reina Valera, Argentina. la traducción al lenguaje actual. Me gusta. Esa es la que leo yo muy seguido, pero la leo a la par de la Reina Valera. ¿Saben por Yo qué? pensé que de la valedora. No, la Reina Valedora es una versión más nueva, todavía está en proceso. Pero espérense, ¿no? Mexicanizada, Hasta que ¿no? Esa. pues algo así, Como dices, algo ya así. se fue más allá, ¿no? Algo así, pero espérense ahí, quizá después vemos Quizá un versículo de después esa vemos. traducción. Pero vean cómo dice. Dios bendiga a Luis Miguel también para que, Señor, Hay que orar por Luis Miguel también. por todos, Ahorita. dice, Pero estamos hablando de la oración, ¿no? Y hay un versículo que dice que oremos por todos. unos por otros. O sea, Un saludo a y Luis dice, Miguel que nos está y escuchando. oremos en todo tiempo. Sí, saludo a Luis Miguel. Yo sé que nos escucha porque no tiene nada que hacer. Bueno, sí tiene muchas cosas que hacer, pero nos escucha porque él solamente escucha cosas de calidad. Exactamente. sí. Pero dice la escritura en Mateo 6, del versículo 5 hasta donde me detenga, ¿ok? Porque no soy bueno con la memoria. Dice, traducción al lenguaje actual. Cuando ustedes oren, el Señor Jesucristo les dijo, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. Ahí fue donde empezaste tú. Lo tengo que retomar ahí, Marquitos. Los bibliazos disculpa, venían pero- más adelante. Ahí me apareció y ahí. Sí, pero tú ya soltaste Ahí. el bibliazo ahí. Una O disculpa, sea, ¿no? Aquí. pues pídele perdón a Dios y luego a los hipócritas. Pero bueno, dice, a ellos les encanta Perdón. que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. ¿Saben esta parte, cómo lo entiendo yo? Ellos conocían lo que era orar. El orar era una conversación con Dios, pero su oración era vacía. Aquí vamos a entrar en otros temas, pero Jesús nos preguntaba qué es la oración. Creo que definimos qué es la oración, pero aquí estamos viendo cómo Cristo le enseñó a sus discípulos a orar. Pero hay que discernir la palabra. Hay que dejar que el Espíritu Santo sea quien nos dé esa revelación de lo que debemos entender. Y aquí Cristo lo que estaba haciendo era desmenuzarles a los discípulos Escudriñar. la forma, escudriñar la palabra, la forma en la que tenían que orar. Cuando Él se refiere, ¿verdad? Aquí hice la pausa, decirles que es una oración vacía, porque aquí lo dice, ¿no? Porque dice, oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. ¿Qué está diciéndonos con esto Cristo? ¿O qué les decía a los discípulos? Que ahora nos lo dice a nosotros. Ahorita les voy a decir por qué. Les estaba diciendo que lo único que ellos iban a obtener como respuesta, ¿sí?, de esas oraciones, al querer ellos ser vistos por todo el mundo de que ellos oraban, eso es religión. Eso es ser religión. Les decía que la única recompensa o lo único que iban a recibir era eso. El que la gente les reconociera que eran muy dados a hablar con Dios, de que ellos sí tenían una comunión con Dios. Ese iba a ser todo su pago. Todo su pago. He ahí cuando le decía que la recompensa la tenían ahora, ¿no? Y no después en el reino. Ahí va ligada, esa escritura va ligada a esto, porque muchos hacen cosas y quieren que la gente se los reconozca. Entonces dice, su recompensa es eso, su pago por el trabajo hecho es eso, ¿no? Porque ellos prefieren recibir la gloria aquí y no recibir la gloria Sí, cuando están estés con el recibiendo la Padre. gloria. Y bueno, nos damos cuenta que gracias a Dios, bueno, creo que es lo que me estoy dando cuenta en este momento,
y para la audiencia, toda la palabra va ligada. Si se dan cuenta, de un tema salimos al otro y no los escudriñamos tanto, porque si no, esto duraría toda una semana el programa. Gloria a Dios, como les digo, el tiempo es de la Dios. finalidad. Entonces, A propósito, ¿no? la oración está más que... ¿Qué clara? No, más que claro. ¿Qué es oración? Es más que claro. Y creo que vamos a continuar con el siguiente tema que será en el próximo programa. Lo dejamos, los tipos de oración. ¿Qué te parece? Sí, podemos ver en el siguiente programa, en la siguiente edición, en el siguiente número, Podcast. en el siguiente tiraje, en el siguiente podcast, perdón, es que me tengo que acostumbrar a esto. Sí. Miren, sí me parece bien, hay que ver los tipos de oración. La oración es un tema Extenso. que podemos hablarlo todo el año, lo que resta del año, y nos va a faltar tiempo. Pero vamos a tratar de ser lo Breves. más precisos, lo más Explícitos, efectivos posible, explícitos posible. Pero vean lo que dice aquí. Aquí ya Cristo empezaba a darles la instrucción a los discípulos. Lo leo rápido. Jesús dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y ahí hable. Hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Ahora, vean, la primera instrucción que Cristo le dio a los discípulos es que la oración que cuando tú vayas a orar a Dios, por eso decía Jesús, muchos tipos de oración, sí, hay oración en grupo, en familia o con la iglesia, pero fíjate, la ¿En primera secreto? instrucción es ve tú solo es tú y Dios. O sea, la oración que Cristo está enseñando es el principio y fundamento. Chucho hace ratito decía, bueno, si no saben, Chucho es Jesús, ¿verdad? Por los que no saben. Decía Jesús, fundamento, sí, el fundamento de la oración, el principio de la oración es este. Jesucristo le instruye a sus discípulos, vayan a solas, solo es tú y Dios. Ahí es el inicio de la oración. Es una relación personal. ¿Se acuerdan que les decía al inicio? Una relación personal con Dios. Por eso tiene que ser en secreto. Ya ahí se desprenden más oraciones cuando intercedes, Intercesión cuando hablas en grupo, en la iglesia, en familia o con otra persona. Pero ve como dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras. En la Reina Valera tradicional dice vanas repeticiones. Dice, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. ¿Recuerdan? En el programa anterior, en el perdón, es que estaba haciendo en el podcast anterior hablábamos de eso, ¿no? En el y Netflix. También. Y en ese también, pero en el anterior se tocó el tema, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, claro. entonces dice, ¿verdaderamente conocen a Dios? O sea, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, todo tiene que ver con la verdad. Y dice, ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Ustedes pueden orar así. Aquí es donde viene el punto, Marco, que te decía. Cristo aquí les dice, y si se dan cuenta, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que todos te reconozcan que tú eres el verdadero Dios. En este versículo nos estamos dando cuenta cómo Cristo nos está presentando a Dios y nos está diciendo cuál es el lugar de Dios. Y aquí nos debe de quedar claro que el lugar de Dios es arriba de nosotros. ¿Sí me explico? Sí. Esta parte es la exacto. que les digo, aquí es donde viene la verdadera enseñanza de la oración. ¿Cuántos empezamos a orar y si no tenemos este fundamento, lo primero que hacemos es empezarle a pedir cosas a Dios? O a reclamarle a Dios. ¿A alguien de ustedes les pasó eso cuando empezaban? Sí. Sí, A mí sí. por supuesto. Yo lo primero que hice fue reclamarle a Dios por el lugar donde estaba. y son tantas cosas que ya el apuntador me está diciendo que ya se me acabó el tiempo. ¿Será eso cierto? Pues- Pero bueno, sí, ya estamos sobre el tiempo. Aquí lo vamos a dejar, ¿les parece? No, Sí, ya me sí. quedé picado. ¿Ahora Pues, qué hago? si te quedaste Ni modo que picado, escuche el otro. También va exacto, a tener que escucharlo. vas a tener que mañana No, estar hombre, a la misma está bien. hora por el mismo El mismo canal. No se canal. pierda el próximo episodio. No es cierto. El Chavo del Perdón, es que a No, veces lo van a borrar. me acuerdo de mi niñez y yo veía, lo van a borrar. Híjole. Bueno, pues Por nos favor, quedamos en lo interesante, ¿no? Práctico para que... Continuamos. El principal Continuamos el motivo próximo. de hablar de la oración era
para saber guiar a la gente que nos está escuchando y a lo mejor tiene esa duda, porque podemos dar 1001 explicaciones, pero si no lo llevamos a la práctica no sirve de nada. Entonces, a mí me gustaría que si la gente que nos escucha y ya llegó a este punto, los invito a que nos escriban, escríbanos en los comentarios. Vamos a estarlos leyendo, vamos a escuchar sus peticiones, y en este momento vamos a hacer una oración. Los invito a que la hagan con nosotros. Vamos a guiar un poquito la oración para todos aquellos que ya llegaron a este punto del programa y sepan y comencemos a llevarlo no solamente en el conocimiento, sino también en la práctica. La práctica, exactamente. Entonces, señor Jorge López, lo invito a que posteriormente de que continúe yo con la oración, me apoye, pidiendo por todos aquellos que nos están escuchando y por sus peticiones. Padre, te pido por todos aquellos que nos están escuchando, Señor, te pido que si en este momento hay alguien con alguna necesidad y que tenga deseos de conocerte, entres en su corazón, Señor. Te pido que estés frente a ellos, Padre, y puedas llenarlos de ti, Señor. Te pido por aquella necesidad que están llevando frente a sus vidas, Señor. Te pido por esa necesidad que estén pasando, y ayúdanos a saber guiar este tema, Señor. Así es, Padre Celestial. Tú que te encuentras en el trono, Señor, sentado, tú que todo lo ves, tú que eres el Dios todo omnisciente, omnipotente, omnipresente, tú que te puedes, Señor, dar cuenta de todas las necesidades, como lo vimos en la parte de la escritura que leímos, de todos y cada uno de los que somos tu creación, y que, bendito Dios, conoces tú la necesidad de cada uno. A todos aquellos, Señor, que están escuchando este programa, Señor, y a todos los que estamos aquí, Señor, tú nos conoces, y bendito Dios, te pedimos y oramos, Señor, en esta noche, para que cada uno de ellos reciba, Señor, lo que tú has dispuesto para ellos. Y como dice tu escritura, Señor, tu palabra no regresará a ti vacía. Lo creemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que dará fruto, Señor. La palabra que aquí se está hablando es palabra de verdad, es tu palabra, Señor. Tú eres el que hablas, tú eres el principal en este lugar, Señor. Tú eres el más grande, tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Salvador. Tú eres aquel que nos da todo lo que necesitamos, porque eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayudador, y tú eres, bendito Dios, nuestro único y gran Señor. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios creador de todas las cosas. Te entronamos en este lugar, te entronamos en nuestras vidas, y así, bendito Dios, te pedimos para que todos aquellos que no te conozcan, Señor, reciban de ti las bendiciones que nosotros hemos recibido. Que todos tengan, Señor, acceso a la vida eterna, Señor, por la cual tú enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a morir en la cruz, Señor, por el perdón de nuestros pecados, el que es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre en un solo sacrificio, y el que es la luz que alumbra en las tinieblas, Señor, que así cada uno de los que no te conocen, Señor, sean alumbrados por la luz verdadera, y que también, bendito Dios, reciban la palabra de verdad, bendito Dios, para que todo el mal, Señor, que los envuelve en la oscuridad, Señor, sea quitado de ellos, ya que nuestro Señor Jesucristo también murió por todos y cada uno de los seres humanos que existimos, bendito Dios. Que tengan la revelación de la palabra de verdad por medio de lo que aquí tus siervos hablamos, Señor, y lo que no provenga de ti, Señor, quítalo, lo desechamos en el nombre de Cristo, y bendecimos, Señor, a todos aquellos que escuchan y los que han de escuchar. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque como dice la Escritura, tú eres el proveedor, tú eres el que nos da el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Como lo conocemos.
Tú eres el Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es tu lugar y el nuestro es por debajo de ti, porque tú eres el grande, tú eres el digno de recibir toda adoración y toda gloria. Y bendito Dios, sé tú enseñando, Señor, a todos. Sé tú, porque tú eres el maestro, tú eres el que enseña. Sé tú, Espíritu Santo, el que dirija toda enseñanza que se comparta en este lugar. Y bendecimos, Señor, este tiempo, bendecimos este proyecto y bendecimos la vida de todos aquellos que hayan creído en esta palabra que es tuya. Conocemos, Señor, que tú eres fiel y verdadero, así es de que estamos seguros que hoy muchos fueron bendecidos por ti, por tu palabra, y que muchos han alcanzado la salvación. Y te damos la gloria y la honra, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Un aplauso, señoras y señores. Señoras y señores, esto fue Guay, donde los valientes encuentran la paz. Un espacio para todos, para darnos un break. Guay para todos ustedes. Espero que esto sea de su agrado. Continuamos en las próximas ediciones. Muchas gracias, señor Jorge. Marco, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Su servidor, les damos las gracias. Y gracias a Dios. Escúchenos, escríbanos, síganos en las redes sociales. Y todo lo que ya saben, suscríbanse y etcétera. Muchas gracias. Chao, chicos. Bye. Bye.